Universidad Nacional Rosario Castellanos presenta Podcast Rutas de Atención, Violencia de Género en Espacios Públicos. Producido y dirigido por Eric Ercele Gallegos, docente de asignatura, Estefany Luevano León. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un material que es, sin exagerar, casi un manual de supervivencia. Tenemos aquí una guía práctica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos que detalla, paso a paso, las rutas de atención frente a la violencia de género en México. Y nuestra misión es simple. Queremos transformar lo que a veces parece un laberinto burocrático en un mapa claro y accionable. Porque, vamos, en una situación de crisis, la información correcta en el momento correcto de verdad puede cambiarlo todo. Y la urgencia de entenderlo es abrumadora. El propio material nos da un dato de la encuesta ENDIREGI 2021 del INEGI que te hiela la sangre. 7 de cada 10 mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia. 7 de cada 10. Sí, y peor aún, casi la mitad ha sufrido violencia sexual. O sea, no hablamos de casos aislados, es una realidad estructural. Por eso, desmenuzar esta guía no es un ejercicio académico, es una herramienta de empoderamiento. Totalmente. A ver, metámonos de lleno en esto. La guía empieza por lo más crítico, la respuesta en el momento de la crisis, cuando el peligro es inminente. Y algo que me llama la atención es que la primera instrucción es tan directa, llamar al 911. Ajá. Porque a veces, en esas situaciones, uno duda. Piensa, ¿será para tanto o estoy exagerando? Pero la guía es tajante. La prioridad es la seguridad física. Punto. Es que esa duda que mencionas es precisamente una de las barreras psicológicas más grandes. Al poner el 911 como la acción principal, se le da a la persona el permiso de actuar sin cuestionarse. El mensaje es, tu seguridad no es negociable. Espera, y esto me sorprende. Yo pensaba que el 911 era solo para, pedir una patrulla. Pero la guía dice que activa todo un protocolo nacional de atención a violencia de género. Eso suena a mucho más que una simple llamada. ¿Qué pasa detrás de cámaras? Es que esa es la clave. No estás llamando a un simple despachador. Estás activando un sistema coordinado. Lo que sucede son 3 cosas casi simultáneas. Primero, la persona que atiende está capacitada para darte contención, para guiarte por teléfono. Ok, contención inmediata. Exacto. Segundo, obviamente, se envían unidades de seguridad. Y tercero, y esto es muy importante, se evalúa si necesitas servicios médicos o psicológicos de emergencia y se canalizan en ese momento. Es una respuesta integral. No es solo policial. O sea, no solo ahí va la patrulla y suerte. Es un primer filtro, un triaje de la emergencia. Ahora, el documento va más allá del escenario genérico y plantea situaciones muy específicas, lo cual me parece muy útil. Por ejemplo, el transporte público. Exacto. Un espacio donde lamentablemente esto ocurre demasiado. Y el protocolo es súper pragmático. Si estás en el metro, en un autobús, la acción es buscar a la figura de autoridad inmediata. El conductor, un policía. Justo. El conductor, el personal de seguridad de la estación. La instrucción es clara. Indicar que estás en riesgo y solicitar que el vehículo vaya a un punto seguro, a una estación con presencia policial. Es usar la infraestructura que ya existe a tu favor. Claro, lo que convierte a un simple conductor de autobús en el primer eslabón de la cadena de protección. Y la guía menciona un tercer escenario: escuelas, universidades, lugares de trabajo. Sí, y aquí el documento subraya algo fundamental. No es un favor, es una obligación legal. Estas instituciones deben tener mecanismos de atención. Y te dice a quién acudir. La Unidad de Igualdad de Género, el área jurídica, la prefectura. El punto es que la responsabilidad de actuar no recae solo en la víctima, sino en la institución. Ok, entonces el 911 y estas alertas en lugares específicos son para la emergencia, para el ahora mismo. Pero la crisis no termina ahí. ¿Qué pasa al día siguiente? Es donde entra esta red de apoyo institucional de la que habla la guía, ¿cierto? Exactamente. Has pasado de la fase de sobrevivir al momento a la fase de construir un plan de seguridad. Y aquí es donde la guía presenta varias instituciones que, a primera vista, pueden parecer una sopa de letras. CCJM, CONAVIM, fiscalías. Ayúdanos a entender quién es quién.
La guía le da mucho peso a los Centros de Justicia para las Mujeres, los CJM. Los describe como uno de los recursos más completos. ¿Qué los hace tan especiales? Los CJM son conceptualmente una idea poderosísima. Su genialidad está en una palabra: integración. Ofrecen todo en un mismo lugar: la psicóloga, la abogada, la trabajadora social, el trámite para la denuncia, incluso acceso a refugio temporal. Y eso, que parece un detalle logístico, en el fondo es transformador, ¿no? Totalmente. Es la diferencia entre un sistema fragmentado y uno centrado en la víctima. Pensemos en lo que este modelo evita. Evita que una persona en crisis tenga que peregrinar por toda la ciudad contando su historia una y otra vez. Reviviendo el trauma. Justo, reviviendo el trauma frente a 10 extraños distintos. Primero la policía, luego el psicólogo, luego el abogado. Centralizarlo todo en un solo espacio es en sí mismo una medida de protección y de dignidad. Y el material resalta algo que me parece crucial. El personal de los CJM está capacitado en marcos legales específicos como la Ley General de Acceso, la CEDAW, Belém do Pará. Esto no es solo para el currículum. ¿Qué significa en la práctica para la persona que llega a pedir ayuda? Significa que la atención no se basa en el prejuicio del funcionario de turno, sino en estándares de derechos humanos. La CEDAW, por ejemplo, es de la ONU. Belém do Pará es interamericana. Tener personal capacitado en esto garantiza que entiendan la perspectiva de género y que la respuesta del Estado está obligada a cumplir un estándar global. No es un favor, es un derecho. Entendido. Entonces, si los CJM son la sala de emergencias integral, donde te atienden de todo, ¿qué papel juegan las otras siglas que menciona la guía, la CONAVIM y las fiscalías especializadas? Es una excelente analogía. Siguiendo con ella, la Fiscalía Especializada sería el brazo quirúrgico legal del sistema. Es a donde vas para la acción penal concreta, para interponer la denuncia por un delito: acoso, abuso, violencia física. La parte, digamos, punitiva. Exacto. Su objetivo es la investigación del delito y la búsqueda de justicia en tribunales. ¿Y la CONAVIM? La CONAVIM es como la dirección del hospital. No atiende directamente al paciente, pero se asegura de que todo el sistema funcione. Es un órgano de coordinación federal. Su trabajo es más estratégico. Canaliza a víctimas a la Red Nacional de Refugios, da seguimiento a los casos para que no se pierdan en la burocracia, y es la entidad que informa sobre medidas de protección, como las órdenes de restricción. Su visión es macro. Esa distinción es increíblemente útil. La guía también da recursos muy directos, como un número de teléfono para la Ciudad de México y la opción de los refugios. Sí, la línea Mujeres de Locatel en el 5658-1111, que funciona como un primer contacto de contención y asesoría telefónica. Y lo que se dice sobre los refugios es de vida o muerte. El documento subraya que para acceder a un refugio, que es para casos de riesgo extremo, no es requisito haber presentado una denuncia formal previa. Hagamos una pausa ahí porque eso es importantísimo. Rompe con la idea de que si no denuncias, no te podemos ayudar. Exacto. Elimina una barrera burocrática gigantesca para alguien cuya vida corre peligro inminente. La prioridad es salvar la vida, poner a la persona a salvo. El proceso legal puede venir después. El sistema reconoce que forzar a alguien a ir a un ministerio público antes de poder escapar puede ser una sentencia de muerte. Hemos hablado del 911, de los centros, de la CONAVIM. Parece que hay todo un ecosistema de apoyo. Pero me queda una duda. ¿Cómo se activa formalmente todo esto para que tenga consecuencias legales? Supongo que todo aterriza en el paso de la denuncia. Y para mucha gente, esa es la parte que más intimida. Sin duda. Y la guía lo presenta no como una obligación, sino como un derecho. Un derecho protegido por leyes. Pero claro, saber que tienes el derecho no elimina el miedo. Por eso el documento desglosa el proceso en 4 pasos muy concretos, casi como una receta. A ver, vamos a revisarlos uno por uno, porque aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad. El primer paso: describir el hecho con el mayor detalle posible. Esto es fundamental, y no se trata de tener una memoria fotográfica, sino de aportar todos los elementos que se recuerden. Fechas, horas, lugares, palabras exactas si es posible. Cada detalle puede ser una pieza clave para la investigación. Bien. Paso 2. Presentar evidencias si se tienen. Fotos, testigos, y aquí viene el gran pero que menciona la guía. Si no se tienen,
la denuncia procede de igual manera. Esto me parece revolucionario, porque va en contra de la idea popular de si no tienes pruebas, ni vayas. Es que este punto es la base del acceso a la justicia. La ley reconoce que en muchos delitos de género, la única testigo es la propia víctima. Exigir pruebas físicas para iniciar una investigación sería, en la práctica, dejar en la impunidad la mayoría de los casos. La declaración de la víctima es el inicio de la investigación. El trabajo de la Fiscalía es buscar las pruebas a partir de ahí. Justo. Su trabajo es recabar las pruebas a partir de ese testimonio. El tercer paso es solicitar una medida de protección inmediata si el riesgo persiste. ¿Qué es exactamente una medida de protección? Puede ser varias cosas. La más común es una orden de restricción que prohíbe al agresor acercarse a la víctima, a su casa, a su trabajo. También puede incluir vigilancia policial o el auxilio inmediato si el agresor viola la restricción. Son acciones para garantizar la seguridad mientras la investigación avanza. Y el cuarto y último paso que la guía subraya como algo que hay que pedir siempre: el número de la carpeta de investigación y el nombre del agente. ¿Por qué es tan importante este dato administrativo? Porque ese número es la llave de todo el proceso. Sin ese número, tu denuncia es solo una historia contada al aire. Con ese número, se convierte en un expediente oficial rastreable. Es la herramienta que te permite dar seguimiento y exigir que el caso no se quede en un cajón. Es pasar de ser un caso a tener un caso. Y la guía remata esta sección con una frase contundente: nadie puede negar el servicio ni minimizar los hechos reportados. Es un recordatorio de que la ley está del lado de la víctima y que cualquier funcionario que obstaculice el proceso está cometiendo una falta grave. Es un mensaje de empoderamiento para que la persona que denuncia sepa que puede y debe exigir ser tratada con dignidad. Y para bajar todo esto a la realidad, el material incluye un breve testimonio dramatizado que me gustaría leer porque conecta todos estos puntos. Dice así: una tarde, regresaba del trabajo y un hombre comenzó a seguirme. Me gritaba cosas y aceleraba el paso cada vez que yo lo hacía. Entré en pánico. Llamé al 911 y me indicaron acercarme a una farmacia conocida. Minutos después, llegó una patrulla. Pude denunciar y me canalizaron a apoyo psicológico. Nunca pensé que pedir ayuda fuera tan importante, pero ese día marcó una diferencia. Qué poderoso en su simplicidad, ¿no? Este relato conecta toda la ruta de la que hemos hablado. Empieza con el 911, que activa la respuesta. Sigue con la llegada de la policía, que es la primera protección. Luego menciona el acto de denunciar, que activa el mecanismo legal, y termina con la canalización a apoyo psicológico, que es el inicio de la recuperación. Demuestra que la ruta no es un diagrama en un papel, es un mecanismo que cuando se activa, funciona. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir, la guía nos presenta una ruta muy clara. Primero, seguridad inmediata, el 911. Segundo, la red de apoyo, con los centros de justicia como el modelo ideal. Y tercero, el proceso de denuncia, que es un derecho. Exacto. El mensaje de fondo es que la desinformación paraliza, pero el conocimiento es poder. Y va un paso más allá, porque cierra con una reflexión importante. La violencia de género no es un problema privado, es un problema social. Por eso reitera los mensajes de no estás sola para las víctimas y, muy importante, no guardes silencio para quienes son testigos. Es un llamado a la acción colectiva. Sí. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. Esta guía es un mapa excelente, pero es un mapa de respuesta. Detalla qué hacer después de que un hecho de violencia ocurre. Y esto inevitablemente nos lleva a una pregunta más amplia, más profunda. ¿Cómo se vería un mapa similar, pero enfocado en la prevención? ¿Cuáles serían los pasos, las acciones colectivas, educativas, culturales que necesitaríamos para construir una sociedad donde estas rutas de atención fueran cada vez menos necesarias?